Muy buenas tardes, mi nombre es Erika Teortúa y vamos a trabajar en la tarde de hoy el tema de agregados macroeconómicos. La macroeconomía es la rama de la economía que estudia el funcionamiento global de la economía como tal, como un todo, a diferencia de la microeconomía que solamente se enfoca en individuos o en pequeñas empresas. La macroeconomía analiza variables agregados para entender el comportamiento de países o regiones enteras. Hay unos conceptos y unas variables claves en la macroeconomía. Para evaluar la salud económica de un país, los economistas utilizan diversos indicadores, como el Producto Interno Bruto, que es el PIB, la inflación, la tasa de desempleo, crecimiento económico y balanza de pagos. Hay unos objetivos principales de la macroeconomía, que es lograr una estabilidad en los precios, el pleno empleo, el crecimiento sostenible y el equilibrio externo. Herramientas de intervención de la macroeconomía. Para incluir en estos indicadores se aplican principalmente dos tipos de políticas, como la política fiscal y la política monetaria. La política fiscal es manejada por el gobierno a través del gasto público y los impuestos. Y la política monetaria controlada, es controlada por el Banco Central mediante la regulación de la oferta de dinero y las tasas de interés. El PIB entonces nos ayuda a controlar lo que son bienes finales, los servicios, se establece por un periodo, o se establece no, o sea, para medir el PIB, el DANE, que es el encargado de medirlo, tiene un tiempo determinado para organizar las estadísticas, que es de 3 meses a un año. Y miran lo que es el comportamiento económico. Hay unos cuadros de comparación, medición y los valores. El PIB, eh, el PIB mide el Producto Interno Bruto, que es el valor total de los bienes y servicios finales producidos dentro de un país durante un periodo determinado, generalmente un año o trimestre, como estábamos explicando. Mide la actividad económica y la producción de un país, incluyendo consumo, inversión, gasto público y exportaciones. Y también hay una fase que se llama finales o intermedios, que solo cuenta con productos finales para evitar la doble contabilización. Por ejemplo, en este caso cuenta un auto ya terminado, no el material o las latas con las que se hizo el auto. Hay varios tipos de PIB. El PIB nominal, que es el valor de precios actuales del mercado, el PIB real, que es el valor de precios constantes, que se elimina el efecto de la inflación, el PIB de cápita, que es el PIB dividido por la población, usado para medir el nivel de riqueza promedio, y sirve para saber cómo crece la economía, o si la economía se estanca o hay una recesión. Hay tres fórmulas que se utilizan mucho para hacer la medición del PIB, pero cualquiera de estas tres fórmulas nos llevan siempre a un mismo resultado. Un ejemplo es, por ejemplo, PIB, que sería igual a consumo más inversión más gasto público más exportaciones más importaciones. Por ejemplo, Colombia es el número 40 por volumen de PIB. Su deuda pública en 2024 fue de 237 millones de euros, con una deuda de 61,24% del PIB. Su deuda per cápita, la deuda per cápita en Colombia es de 4,498 euros. Y la última tasa de variación anual del PIB publicada en Colombia es de febrero del 2026. Esta tasa es del 5,3%. Aquí vemos otra fórmula de cómo calcular el método PIB, que sería el consumo más la inversión más el gasto público por las exportaciones menos las importaciones. Otro sería el PIB igual a impuestos y subvenciones.
La encargada de medir el PIB en Colombia es el DANE. El DANE es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística que nos ayuda a calcular el Producto Interno Bruto, que es el PIB. El DANE también realiza esta medición con una periodicidad trimestral o anual, como estábamos hablando anteriormente. Mm, alcanza medición de cuentas nacionales, departamental o sectorial. Y acá vemos una gráfica, una de las más recientes, que nos ayuda a mirar el estado del PIB hasta 2025. Vemos el Producto Interno Bruto que en el 2025 creció en un 2,6% con respecto al año 2024. Miremos ahora qué es la inflación. La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios durante un periodo, lo que reduce el poder adquisitivo del dinero. Se mide a través del índice de precios, que es el IPC, y principalmente al acceso, y se debe principalmente al exceso de demanda de un producto. O sea, cuando hay exceso de demanda de un producto, pero hay poca oferta de este mismo, entonces esto nos puede llevar a la inflación de uno o varios productos. Puntos clave sobre la inflación, sobre la inflación. Hay unos efectos y es que se reduce mucho el valor del dinero, se disminuye el poder de compra y suele elevar el costo de vida. La inflación puede ser moderada o puede ser galopante o puede haber una hiperinflación. La moderada es una subida lenta de los precios que por lo general se da en un 10% anual. Galopante es cuando los precios aumentan 2 o 3 dígitos, como por decir de un 15 a un 30%, etcétera. Y hay una hiperinflación, que es el aumento exagerado, que sería ya superior al 1000% anual. Las causas principales de la inflación eh, es, por ejemplo, la demanda, como estábamos hablando. La demanda supera la capacidad, es cuando la demanda supera la capacidad de producción de un bien o de un producto. Esto aumenta aumentan los costos de las materias primas de producción, y en las expectativas hay aumentos preventivos de precios durante las futuras subidas. En la medición se utiliza una cesta representativa de bienes y servicios consumidos por las familias, alimentos, combustibles, servicios, entre otros, etcétera. Para protegerse de la inflación, se suele buscar inversiones que superen el índice de precios, como la renta fija o variable, bien gestionada. La entidad encargada en Colombia de controlar la inflación o de darnos las estadísticas de la inflación es el DANE, que calcula el índice de precios al consumidor, que es el IPC, mensualmente, el cual refleja las variaciones en el costo de la canasta básica familiar, monitoreando miles de precios en todo el país. La entidad medidora, entonces decíamos que es DANE, que es el Departamento de Estadística Nacional. El indicador es el IPC, que es el índice de precios al consumidor, y se hace con una frecuencia mensual. El objetivo es medir los precios de bienes y servicios de la canasta familiar. Las estadísticas en Colombia de la inflación, estas son estadísticas recientes del 2026. Actual 5,29%, prevención de un 5,49%, anterior 5,35%. La inflación en Colombia habría crecido en mayo, pero las expectativas aumentan para el 2026, teniendo en cuenta también el tema de las nuevas políticas de empleo y otras cosas que se están organizando desde el gobierno nacional. Hay unas expectativas en cuanto a la inflación este año en Colombia. Bueno, vamos a mirar el tema entonces del desempleo. El desempleo es la situación de las personas que, teniendo capacidad de trabajar o capacidad de laborar, no encuentran un trabajo, no encuentran qué hacer de acuerdo a sus capacidades y también a sus expectativas. Hay unos datos específicos recientes en Colombia de enero 2026, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
que en este caso también es medido por el DANE. La tasa nacional de desempleo se ubicó en un 10,9%. Comparativa, ya comparando, representa una caída frente al 11,6% registrado en el año pasado, en enero del año pasado. También hay una variable en el desempleo por género. La brecha de desempleo de género alcanzó su nivel más bajo en una década, con una tasa femenina nacional de 9,6% reportada recientemente. Ciudades, por ejemplo, como Quibdó, registró la tasa más alta del 24,6%, mientras que Bogotá mostró una de sus cifras más bajas en años recientes, como el 9,3% en el último trimestre reportado. Esta es una de las gráficas que nos muestra la subida, cómo varía la tasa de desempleo en Colombia, que como decíamos en el 2026 está en un 10,9%, y el aumento frente a diciembre, que se da todos los años, llega esta vez en medio de tensiones por el incremento del salario mínimo y la implementación de la reforma laboral. Bueno, el desempleo se mide en la proporción de personas que buscan trabajo sin encontrarlo con respecto al total de personas que forman la cantidad de las personas que están dentro de la fuerza laboral. Por tanto, la tasa de desempleo puede definirse como la razón entre el número de personas desempleadas y la fuerza laboral. Y lo realizan tasa de desempleo igual a personas desempleadas por fuerza laboral. Las variaciones de la tasa de desempleo se obtienen mediante un procedimiento conocido con el nombre de muestreo aleatorio de la proporción que se hace con el fin de dividirla en grupos de acuerdo a su situación laboral. Aquí vemos unas cifras de la tasa de desempleo como tal. Y tenemos un contexto de comparativa. En el cierre del 2025, el año 2025 finalizó con tasa histórica del 8,9%, el nivel más bajo registrado desde el 2001. En la posición regional, a pesar de las mejoras internas, analistas señalan que Colombia sigue teniendo una de las tasas de desempleo más altas en comparación con otros países. Miremos ahora lo que es la balanza comercial. Ok. La balanza comercial es un indicador económico que registra la diferencia entre el valor monetario de las exportaciones e importaciones de los bienes de un país durante un periodo determinado. Tenemos lo que es el superávit comercial, que ocurre cuando el valor de las exportaciones supera al de las importaciones con un saldo positivo. El déficit comercial es cuando el valor de las importaciones es mayor al de las exportaciones y eso nos genera un saldo negativo como tal. Y el cálculo se obtiene restando el total de importaciones al total de exportaciones. Y exportaciones menos importaciones. Ejemplo, Colombia presentó un déficit de 1,328.8 millones de dólares en enero de 2026, un aumento del 3,9% respecto al año anterior. Las importaciones crecieron un 9,7%, impulsadas principalmente por la compra de maquinaria y vehículos. También es medido por el DANE, controlado, el DANE nos da las estadísticas, también coopera el Banco de la República Central, utiliza los datos del DANE para integrar la balanza comercial dentro de un reporte más amplio llamado la balanza de pagos. Y miden exactamente, lo que hacen es que calculan la diferencia entre el valor de los bienes exportados y los bienes importados. Vemos una balanza comercial, una gráfica de la balanza comercial del 2024, del 2016 al 2024.
La balanza de pagos es el registro contable de todas las transacciones económicas, ¿sí? Financieras y reales que realizan los residentes de un país con respecto al mundo durante un periodo determinado. Esta balanza de pagos nos lleva a todas las ramificaciones que nos dan en los bancos, como son cuenta corriente, cuenta capital y cuenta financiera. La cuenta corriente registra el comercio de los bienes y servicios. La cuenta capital incluye transferencias de capital y la cuenta financiera contabiliza los flujos de inversión. Conceptos clave. Si los ingresos son mayores a los egresos, hay un superávit. Si los gastos superan los ingresos, en este caso existiría un déficit. La balanza de pagos de Colombia es el registro estadístico de todas las transacciones económicas entre residentes del país y el resto del mundo. La cuenta corriente registró un déficit de 3.912 millones, la cuenta financiera también hay un déficit como tal, y la balanza comercial específicamente en enero del 2026 nos muestra que el déficit comercial fue de USD 1.328.8 millones. En la información de lo que es la estructura de la balanza en Colombia, está con el Banco de la República esta información siguiendo los estándares del FMI, dividiéndola principalmente en cuenta corriente, cuenta financiera y reservas internacionales. Vamos a mirar entonces lo que es la deuda pública. La deuda pública es el conjunto de préstamos que un Estado contrae con particulares, instituciones financieras u otros países para financiar gastos cuando los ingresos principalmente los ingresos por impuestos no son suficientes en un país. Puntos claves de la deuda pública. El financiamiento, que es lo que sea una deuda interna. La deuda interna es la deuda adquirida dentro del mismo país y se paga en moneda local. La deuda externa son los préstamos que cada país hace con un país afuera y son sus acreedores, en este caso obviamente son extranjeros y usualmente se paga en la moneda de ese país. Comúnmente se pagan dólares. El Estado mide los valores como letras del tesoro, bonos y obligaciones para captar estos fondos. Y la medición se evalúa comúnmente como un porcentaje del Producto Interno Bruto, que sería el PIB, para determinar qué tan sostenible es esa deuda con respecto al tamaño de la economía. Niveles de deudas. En países como Colombia, la deuda bruta del gobierno nacional central se sitúa alrededor de 6,465% del PIB a inicios del 2026. Y las personas encargadas eh, en Colombia de administrar o administradores de la deuda pública es la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, una dependencia técnica que forma parte del Ministerio de Hacienda y el Crédito Público. ¿Qué es el presupuesto y déficit público? El presupuesto público es el documento financiero donde el Estado estima sus ingresos, principalmente impuestos, y planifica sus gastos para un año. El presupuesto público es el plan financiero anual que detalla cuánto dinero recibirá el Estado y en qué se lo gastará. Y el déficit público fiscal es la diferencia negativa entre los ingresos totales y el gasto total del gobierno en un periodo específico. Para cubrir los déficits, los gobiernos suelen recurrir a préstamos internos o externos como la emisión de títulos de tesorería. Presupuesto General de la Nación. El Presupuesto General de la Nación es en esencia un plan financiero que detalla los ingresos esperados del gobierno nacional y los gastos propuestos por un año específico. Al tratarse de recursos públicos, el PNG se presenta a la ciudadanía de manera transparente y accesible y da una información
detallada y con el objetivo de dar participación a la ciudadanía en los asuntos públicos. La intención es que la sociedad en general pueda comprender y examinar fácilmente cómo se administran los recursos públicos gestionados por el gobierno nacional. En Colombia, el manejo del presupuesto y el control del déficit público es una responsabilidad compartida entre varias ramas técnicas como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como Minhacienda. Vamos a mirar entonces índice de pobreza monetaria y desigualdad. El índice de pobreza monetaria y desigualdad son indicadores económicos que miden el bienestar de la población basándose en los ingresos, mientras que la pobreza monetaria determina cuántas personas no pueden cubrir sus necesidades básicas y esto ocasiona una desigualdad. Hay una medida conocida generalmente como el coeficiente de Gini y analiza cómo se distribuye la riqueza en una sociedad. El DANE es el encargado de arrojar las estadísticas de, de la pobreza monetaria o de la pobreza extrema. En Colombia hay unos, por ejemplo, en el 2023 se situó la pobreza en un 33%, y en el 2021-2024 aproximadamente 3,4 millones de colombianos han salido de la condición de pobreza monetaria. La entidad encargada de medir la pobreza en Colombia es el DANE, que nos da es el Departamento de Estadísticas DANE. El DANE realiza estas mediciones a través de la gran encuesta integrada de hogares y publica anualmente los resultados oficiales. Tenemos estadísticas acá en esta gráfica hasta el 2024. El tipo de interés es el precio, vamos a mirar lo que es el tipo de interés. El tipo de interés es el precio que se paga por utilizar una cantidad de dinero durante un periodo determinado. Se expresa generalmente como un porcentaje del capital prestado y hay una clasificación. Interés nominal, in, la tasa de interés anual equivalente, hay unos intereses simples y unos intereses compuestos. ¿Sí? El interés nominal representa el interés acordado entre el banco y el cliente sin incluir gastos de nóminas de comisiones adicionales. La tasa anual equivalente indica el costo o rendimiento efectivo de un producto financiero, ya que incluye el TIN, las comisiones y la frecuencia de los pagos. Y el interés simple se calcula únicamente sobre el capital inicial prestado o invertido. Los intereses generados que suman el capital inicial para producir nuevos intereses en el siguiente periodo, esto corresponde a interés compuesto. Clasificación de la estabilidad. Interés fijo, interés mixto y hay una clasificación económica. El tipo de interés se mantiene constante durante toda la vida del préstamo de inversión. En el interés mixto se combina una etapa inicial a tipo fijo y el resto del periodo a tipo variable. Los encargados de medir y organizar lo que son los intereses sería el Banco de la República, que es la entidad encargada de fijar la tasa de interés política monetaria de inversión, y también está la Superintendencia Financiera de Colombia. Tenemos entonces lo que es la tasa de cambio. La tasa de cambio es la relación equivalente o equivalencia que existe entre dos monedas de diferentes países. En términos simples, es el precio de una unidad moneda extranjera expresada en unidades de la moneda nacional y hay unos conceptos clave. También está la definición económica, determinación del valor y la variabilidad. La determinación del valor en mercados libres, el precio se define por la oferta o la demanda de un bien de divisas del mercado o cambios o forex. Y en la variabilidad, las tasas de mercado fluctúan constantemente.
Bueno, la tasa de cambio nominal es el precio numérico directo que vemos en las casas de cambio o los bancos. Y la tasa real mide el poder adquisitivo relativo entre países, comparando los precios de bienes y servicios tras ajustar por tasa nominal. Las tasas de cambio por lo general en Colombia tienen libertad. En sentido estricto, Colombia tiene un régimen de libertad cambiaria frente a la tasa flotante, lo que significa que el precio se determina principalmente por la oferta y la demanda en el mercado de divisas. No obstante, existen tres entidades claves que intervienen y supervisan este proceso, como el Banco de la República Central, la Superintendencia Financiera y el DANE. La tasa representativa del mercado es el indicador oficial que certifica el valor del dólar frente al peso para efectos legales y comerciales. Y acá nos habla de lo que es el PIB per cápita, que es muy buen indicador de nivel de vida, y en el caso de Colombia 2024 de 7,35 euros, con lo que ocupa el puesto 95 de la tabla. Así pues, sus ciudadanos tienen, según este parámetro, un nivel de vida muy bajo en relación al resto de los 193 países del ranking del PIB per cápita.